Lenguaje algebraico. Lenguaje algebraico es la representación de enunciados de contenido matemático mediante el empleo de letras, de números, de signos de operaciones básicas, de signos de agrupación, como son paréntesis, corchetes y llaves, etc. Letras. Las letras pueden ser cualesquiera letras del alfabeto, como la A, la B, la C, la M, la N, la X, la Y, la Z o cualquiera otra letra del alfabeto que se desee emplear. Números. Los números son todos los números reales, es decir, números enteros, fracciones decimales, racionales, irracionales, etc. Números enteros como el 3, el -8, el 0 y todos los demás. Fracciones decimales como el 0.75, el -0.5. Racionales como 3/4, -7/9. Irracionales como raíz de 7. Se les nombra irracionales porque tienen una parte decimal infinita, pero que son números decimales que no se repiten, etcétera, etcétera. Los signos de las operaciones básicas, como son los signos de suma, de resta, de multiplicación y de división, y que junto con los signos de agrupación, paréntesis, corchetes y llaves, nos permiten llevar a cabo la representación de la mejor manera posible. Un número lo representamos con una letra, en este caso la X. Recordamos que podemos representar un número con cualquier letra del alfabeto: la A, la B, la M, la N, la X, la Y, la Z y todas las demás letras del alfabeto. El doble de un número. Si para un número pusimos una letra X, el doble sería poner la misma letra X, pero multiplicada por 2. Así tendríamos el doble de un número. El triple de un número. Ahora la letra X o a cualquier letra que nosotros querramos utilizar, la multiplicamos por 3. Tenemos el triple de un número como 3x. Bien pudiera haber sido 3m, 3l, 3p, 3z o cualquier otra letra. El cuádruplo de un número. El cuádruplo quiere decir 4 veces el número. Por lo tanto, al número que representamos con la letra X, lo multiplicamos por 4. El quíntuplo de un número significa tener un número 5 veces, por lo tanto, multiplicamos la letra X por 5. La mitad de un número. A la letra X la dividimos entre 2 para tener la mitad.
La tercera parte de un número. Tenemos un número y lo dividimos entre 3 para tener la tercera parte. Tenemos la suma de dos números. Tenemos un número y le sumamos otro número. Y por ser diferente ese otro número, lo representamos con otra letra. Y así ya tenemos la suma de dos números. El triple del cuadrado de un número. Lo primero que debemos de poner es un número, lo elevamos al cuadrado y luego lo multiplicamos por 3 para tener el triple del cuadrado de un número. El doble del cubo de un número menos el triple del cuadrado de otro. Leído así de corrido, nos confundimos, no le entendemos nada. Pero si nos vamos poco a poco tendremos que primero nos mencionan un número, lo colocamos. Después nos dice que es elevado al cubo, lo elevamos al cubo. Y nos dicen que se debe de tener el doble, lo multiplicamos por 2. Así ya tenemos el doble del cubo de un número. Luego nos dicen menos, por lo tanto restamos. El triple del cuadrado de otro, entonces primero ponemos otro número, después lo elevamos al cuadrado y por último lo multiplicamos por 3 para que tengamos el triple del cuadrado de otro número. Y ya todo junto lo podemos leer como el doble del cubo de un número menos el triple del cuadrado de otro. Debemos de ir poco a poco poniendo las cosas. Queriendo poner todo de inmediato, no podemos. Debemos darle a nuestro cerebro tiempo para asimilar lo leído y hacerlo poco a poco. La semisuma de tres números. Tenemos tres números sumándose y los dividimos entre 2. De esa manera podemos representar la semisuma de tres números. El cubo de la diferencia de dos números. Primero nos mencionan la diferencia de dos números. Así que colocamos primero un número, le restamos otro número y ahí ya tenemos la diferencia de dos números. Ahora nos piden el cubo de esa diferencia, por lo tanto, elevamos al cubo. Y para que lo que resulte de esa diferencia la podamos elevar al cubo, lo encerramos entre paréntesis. El paréntesis nos dice, a todo esto, elévalo al cubo. Y así ya tenemos el cubo de la diferencia de dos números. La suma de dos números consecutivos. Tenemos 7 y 8. Son dos números consecutivos, es decir, uno va después del otro. Si observamos el 7 y el 8, notamos que el 8 es mayor que el 7 por una unidad. Si observamos 306 y 307 es lo mismo. El 307 es mayor que el 306 por una unidad y son dos números consecutivos, es decir, primero uno y después enseguidita va el otro. Tenemos 2 millones y 2 millones 1. Ambos números son diferentes por una unidad.
El 2 millones 1 es una unidad mayor que el 2 millones. Por lo tanto, tenemos un número y sumamos el mismo número pero aumentado en una unidad. Y así ya tenemos dos números consecutivos. La x tal vez represente el 7 y la x más 1 representaría entonces el 8. La x tal vez represente el 306 y la x más 1 representaría el 307. La x tal vez representa los 2 millones y la x más 1 representaría los 2 millones 1 o cualquier otro par de números que sean consecutivos. La suma de dos números es igual a 28. Así que tenemos un número y nos dice suma, así que ponemos el signo de más y anotamos otro número. Obviamente, como son dos números diferentes, se representan con dos letras diferentes. Nos dice que es igual a 28. Así que ponemos igual a 28. Ya tenemos la suma de dos números es igual a 28. La suma de dos números consecutivos es igual a 30. Tenemos x más 1. Recordamos que si se representan los números consecutivos, ponemos igual a 30. Y ya tenemos la suma de dos números consecutivos es igual a 30. El número de días de la semana son 7 días. Las 7 octavas partes de la suma de dos números más el cuádruplo de otro número elevado al cubo. Nos dice la suma de dos números. Ponemos la suma de dos números. Pero nos dice las 7 octavas partes. Por lo tanto, a esa suma la tendremos que multiplicar por 7 octavos. Por lo tanto, ponemos paréntesis y multiplicamos por 7 octavos. Y todavía nos dice más el cuádruplo de otro número elevado al cubo. Ponemos nuestro signo de más, ponemos el otro número, elevamos ese número al cubo y lo multiplicamos por 4 para tener el cuádruplo de otro número. Ahora sí tenemos las 7 octavas partes de la suma de dos números más el cuádruplo de otro número elevado al cubo. Si lo hacemos poco a poco, podremos representar ese enunciado con letras, números y signos fácilmente. Si lo leemos de corrido y rápido lo queremos hacer, no podremos. Tenemos que tomarnos nuestro tiempo para poder hacerlo eficazmente.
El doble de un número sumado a 7. Ponemos el doble de un número, ponemos el signo de más y agregamos 7. Tres por un número más 5. Ponemos un número, lo multiplicamos por 3 y agregamos 5. Así que ponemos más y 5. Y ya tenemos 3 por un número más 5. El triple del cubo de un número. Ponemos un número, lo elevamos al cubo, multiplicamos por 3 y ya tenemos el triple del cubo de un número. El quíntuplo de un número a la quinta potencia. Ponemos un número, lo elevamos a la quinta potencia y lo multiplicamos por 5 para tener el quíntuplo. Tenemos 3 por un número entre 7. Ponemos un número, dividimos entre 7 y multiplicamos por 3. Así que ponemos paréntesis y multiplicamos por 3. Un número más 1, todo dividido entre 5. Tenemos un número, le agregamos el 1 y todo lo dividimos entre 5. Un número al cuadrado menos el doble de ese número. Ponemos el número, lo elevamos al cuadrado, ponemos el signo de menos, ponemos el mismo número, pero lo multiplicamos por 2 para tener el doble de ese número. Y ahora sí ya tenemos un número al cuadrado menos el doble de ese número. El quíntuplo del cuadrado de un número más el triple del mismo número menos 8 unidades. Entonces, nos dicen que hay un número que está elevado al cuadrado y que como es el quíntuplo lo tenemos que multiplicar por 5. Ya tenemos el quíntuplo del cuadrado de un número. Nos dice más, ponemos el signo de más, el triple del mismo número. Ponemos el número que es m y lo multiplicamos por 3 para tener el triple. Nos dice menos, ponemos el signo de menos, 8 unidades, ponemos 8 unidades. Y ya tenemos el quíntuplo del cuadrado de un número más el triple del mismo número menos 8 unidades. La novena parte del producto de dos números. El producto de dos números se obtiene multiplicando dos números. Y cuando multiplicamos dos números, como los representamos con letras, solamente juntamos las letras. Tenemos el producto de dos números. Pero dice la novena parte, así que dividimos entre 9. Ya tenemos la novena parte del producto de dos números. Se multiplicó la m por la n y el producto es mn. La suma de dos números elevada a la cuarta potencia.
Tenemos la suma de dos números y para poderlo elevar a la cuarta potencia ponemos paréntesis que nos dice que a todo lo que resulte de esa suma la elevamos a la cuarta potencia. Ya tenemos la suma de dos números elevada a la cuarta potencia. La quinta parte de un número elevado a la cuarta potencia. Tenemos un número lo dividimos entre 5 para tener la quinta parte. La cuarta parte de un número aumentado en 5 unidades. Tenemos un número, lo dividimos entre 4 para tener la cuarta parte y le aumentamos 5 unidades. El cuadrado de la resta de dos números. Tenemos un número, ponemos el signo de menos para restar, ponemos el otro número, le ponemos paréntesis para que a todo lo que resulte de ahí lo elevemos al cuadrado. Y ahora sí ya tenemos el cuadrado de la resta de dos números. La décima parte del cubo del producto de dos números. El producto de dos números lo representamos con dos letras juntas. Las ponemos. Para elevar al cubo ese producto le ponemos paréntesis y el exponente 3. Y como nos piden la décima parte, lo dividimos entre 10. Y ya tenemos la décima parte del cubo del producto de dos números. El triple del cuadrado de un número menos el doble de la suma de dos números. Primero, un número. Luego lo elevamos al cuadrado. Luego lo multiplicamos por 3. Ya tenemos el triple del cuadrado de un número. Nos dice menos, ponemos el signo de menos. Y nos dice la suma de dos números. Colocamos la suma de dos números. Como son diferentes, ponemos y más z. Pero nos dice el doble de la suma, así que necesitamos ponerle paréntesis para que todo lo que resulte de esa suma la multipliquemos por 2, ya que nos piden el doble. Y ahora sí ya tenemos el triple del cuadrado de un número menos el doble de la suma de dos números. La raíz cuadrada de la diferencia de dos números. Primero restamos dos números, x menos y. Después sacamos raíz cuadrada. Y ya tenemos la raíz cuadrada de la diferencia de dos números. El triple de un número más 6 unidades es igual a 30. Tenemos un número, lo multiplicamos por 3 para tener el triple y dice más 6 unidades. Ponemos el signo de más y 6. Nos dice que es igual a 30, así que ponemos igual a 30. Y ya tenemos el triple de un número más 6 unidades es igual a 30.
El cuádruplo de la diferencia del doble de un número menos 6 es igual a 32. Primero tenemos un número multiplicado por 2 para que sea el doble de un número. Luego dice que hay una diferencia, por lo tanto ponemos un signo de menos. Y dice que se le restan 6. Ponemos el 6. Pero nos dice que debemos de tener el cuádruplo de esa diferencia, por lo tanto, ponemos paréntesis y multiplicamos por 4. Y dice que es igual a 32. Ponemos igual a 32. Y ya tenemos el cuádruplo de la diferencia del doble de un número menos 6 y que es igual a 32.